porque Cristo, hermanos, pronto viene y viene a recoger a su pueblo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendición para cada uno de ustedes, mis hermanos. En esta mañana quiero compartir un mensaje. Sé que es, hermano, responsabilidad, ¿verdad? Traer un mensaje de la palabra de Dios. Y con todo nuestro corazón lo hacemos, hermanos, para honrar y glorificar el nombre del Señor. Y le pedimos al Señor la dirección siempre para poder predicar su palabra. Vamos a abrir la palabra del Señor ahí en San Juan, capítulo 5. San Juan, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 28 y 29. San Juan capítulo 5, 28, 29, dice así en el nombre del Señor Jesús. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vamos a orar, hermanos, para que sea Dios dirigiendo nuestra vida para hablar su palabra en esta mañana. Señor, en esta mañana estamos aquí delante de ti, oh Dios, y glorificamos tu nombre por permitirnos estar un día más en este lugar. Bendice a los hermanos, Señor, que están este día. A los que no pudieron venir, Señor, bendícelos allí donde se encuentren. Bendícenos con tu palabra en esta hora, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón para poder comprenderla, Señor. Para poder así, Señor, tomarla para nuestra vida. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Tomen su lugar. Gloria al Señor Jesús. En esta mañana, hermanos, estaba siempre, hermanos, el fin de semana uno se siente un poco cansado de todos los días de trabajo, pero le damos gracias a Dios porque estamos aquí reunidos y porque tenemos el privilegio de alabarle a Dios, de glorificar su santo nombre y de poder, hermanos, venir a un lugar y poder escuchar su palabra, que es muy importante, hermanos, la palabra de Dios para nuestras vidas. Tomé este pasaje, hermanos, para introducción de lo que voy a hablar en esta hora, ya que en este pasaje el Señor, hablando con sus discípulos en el versículo 24, le dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es decir, amados hermanos, que para obtener la vida eterna es necesario creer en Jesucristo. Creer en el Evangelio. Y el Evangelio es Jesucristo. Él es la vida eterna. El Señor mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino por el cual, hermanos, podemos llegar al cielo. Solamente lo podemos hacer por Jesucristo, porque ese es el medio que Dios puso. Dice la palabra del Señor que no hay otro nombre, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo
dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro medio. Dios, hermanos, no dio otro medio para ningún hombre. Así el hombre le busque, así el hombre, hermano, investigue. No hay otro medio para poder obtener la vida eterna. El Señor mismo dice: el que oye mi palabra y cree, tiene vida eterna. Por eso aquí en este pasaje donde comenzamos a leer, nos dice el Señor: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La pregunta, amados hermanos, de acuerdo a este pasaje, de acuerdo a lo que estamos leyendo, la pregunta sería: ¿cómo seremos salvos? ¿En cuerpo o en espíritu? ¿O cómo serán condenados? ¿En cuerpo o en espíritu? Pero vea lo que dice este pasaje. Dice el Señor Jesús: vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Gloria al Señor Jesús. ¿Cómo seremos salvos? ¿En cuerpo o en espíritu? Esa es la pregunta que nos podemos hacer leyendo este pasaje. Pero la Biblia bien claro está diciendo que los que hicieron lo bueno, los que están en los sepulcros, saldrán a resurrección de vida. Es decir, que para poder entrar al cielo, para poder tener la vida eterna, para que se complete, es necesario que se lleve a cabo la resurrección de los muertos. Ese día, amados hermanos, es el día del arrebatamiento de la iglesia. No hay otro día. En ese día, cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, se efectuará la resurrección de los muertos. Porque dice el Señor: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora. Es decir, que todavía no se ha llegado, no se ha cumplido esa hora. Vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida eterna. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es decir que para poder entrar al cielo, para poder estar con Cristo, necesitamos tener el cuerpo transformado, el cuerpo de resurrección. Porque dice San Juan capítulo 3, versículo 13: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo,
el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es decir, que para poder subir al cielo, para poder estar en el cielo con Cristo, necesitamos tener el cuerpo glorificado. Porque dice la palabra del Señor allí en la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol Pablo está enseñando en esta carta? Dijo el Señor: viene a la hora cuando los que están en los sepulcros, porque la resurrección, hermanos, la resurrección, hay dos resurrecciones. Si usted investiga, hermano, hay dos tipos de resurrección. A una resurrección se le llama la resurrección de vida, o la primera resurrección. A la otra resurrección se le llama la segunda resurrección, o la resurrección de condenación. Hay dos tipos de resurrección. Una es la resurrección de los que son de Cristo, y la otra es la resurrección de los que no son de Cristo. Pero dice el apóstol Pablo: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Con esto quiero hacerlo pensar en esta mañana. Como dijimos, ¿cómo seremos salvos? ¿Cómo entraremos al cielo? ¿En cuerpo o en espíritu? Dice el apóstol Pablo que los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, resucitarán con su cuerpo glorificado. Y los que no estén muertos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Pero antes de ser arrebatados, dice que sufriremos la transformación de nuestros cuerpos. Porque para poder entrar al cielo es necesario tener el cuerpo de transformación, el cuerpo glorificado. Vamos a ver lo que dice la primera carta de los Corintios, capítulo 15. Bendito sea el Señor Jesús por su palabra. Primera carta de los Corintios, capítulo 15, su versículo 20.
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero a cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Es decir, en otras palabras, como dijo Juan capítulo 3 versículo 20, donde dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. En otras palabras, el apóstol Pablo está explicando: no podemos subir al cielo antes de tener el cuerpo transformado, el cuerpo glorificado. Por eso le decía, ¿cómo es que entraremos al cielo? ¿En cuerpo o en espíritu? Y la Biblia nos va explicando y nos va diciendo que entraremos en cuerpo glorificado. Porque dice la palabra del Señor que todo se hace a su debido tiempo, cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Es decir, que la primera resurrección ya comenzó. La primera resurrección comenzó en Cristo. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, allí comenzó la primera resurrección. Y se va a completar en la segunda venida de Cristo. Porque cuando venga el Señor por la iglesia, allí todavía el Señor no, hermanos, no pisará la tierra. Porque dice la palabra del Señor que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Es decir, hermano, que cuando se efectúe la segunda parte de la primera resurrección, porque la primera resurrección, hermanos, se efectuará en 3 etapas, en 3 partes. Cristo el primero, luego los que son de Cristo, es decir, la iglesia, y enseguida Israel. Porque aquellos israelitas, hermanos, que no han conocido a Cristo, ellos no van a resucitar cuando resucite la iglesia. Pero ellos formarán parte, aquellos que han obedecido a Dios, aquellos que, hermano, están esperando el sonido de la trompeta. Dice que también formarán parte de la primera resurrección. La primera resurrección comienza con Cristo. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo. Ya vimos que la iglesia dice que será transformada y será arrebatada para recibir al Señor en el aire. En otras palabras, hermanos, Cristo va a venir a traernos en cuerpo, pero en cuerpo transformado. Este cuerpo, hermanos, que es un cuerpo de polvo, este cuerpo debe ser transformado por Dios para poder estar con el Señor. Para poder habitar con el Señor, debemos de tener el cuerpo glorificado, el cuerpo transformado. De otra forma no se puede entrar al cielo. Si usted me hace la pregunta y me dice, hermanos, hay gente en el cielo ahorita, la Biblia dice que nadie ha subido al cielo sino el que descendió
del cielo. Por eso es que la primera resurrección, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, la iglesia, será resucitada. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Ahorita, hermanos, no hay personas en el cielo, porque antes tendría que haber otra resurrección. Tendría que efectuarse la primera resurrección para nosotros decir que hay personas en el cielo. No hay, de acuerdo a la palabra del Señor, todavía no hay personas habitando con Dios en el cielo. Por eso les estoy leyendo la palabra de Dios, para que nos demos cuenta por medio de ella cómo está la situación, cómo es, cómo Dios tiene planeado todo. Dice que todo es a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Aleluya. Por eso, esa era la pregunta que hacía al principio. ¿Cómo seremos, hermano? ¿Cómo iremos al cielo? ¿En cuerpo o en espíritu? El mismo Señor Jesús dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos. Pero la Biblia dice que seremos transformados, tendremos un cuerpo. Un cuerpo también, hermanos, un cuerpo de hombre, un cuerpo igual, pero es decir, un cuerpo como el que tenemos, pero transformado, con figura de hombre. Porque así resucitó Jesucristo. Cuando Jesús resucitó, dice que el cuerpo ya no estaba en la tumba. Y los que estaban ahí pensaron que los discípulos se habían robado el cuerpo. Pero Jesús andaba por allá caminando con aquellos hombres que iban de camino. Y iba con su cuerpo. Cuando Tomás le dijo: hasta que no vea yo a él, no voy a creer. Y el Señor dice que entró en el aposento donde estaban los discípulos. Y entró y traspasó la puerta. No necesitó abrir una puerta. Y entró y les dijo: paz a vosotros. Y se le dirigió a Tomás y le dijo: Tomás, mira mis manos, mira mis pies, y mete tu mano en mi costado, y no seas incrédulo. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Es decir, Jesús tenía un cuerpo de carne y huesos, pero era un cuerpo glorificado. Y ese es el cuerpo que Dios le va a dar a la iglesia. Porque si usted se imagina, hermano, a Dios, se imagina usted a Dios, porque muchos así tienen la imaginación. Creen que Dios el Padre tiene un cuerpo de hombre, como si fuera un anciano, otro hombre. Pero Dios, como Dios que es, dice que es espíritu. Él no tiene cuerpo de hombre, no es hombre. Por eso Él tuvo que participar de un cuerpo de hombre para darse a conocer a los hombres y venir a dar su vida para rescate por muchos y resucitar al tercer día, para que los hombres vean que así como Él resucitó, así también la iglesia resucitará. Porque Jesús, hermano, le va a dar el cuerpo que sea, hermano, capaz de entrar a la gloria. De otra manera, hermano, nadie puede entrar al cielo si no tiene cuerpo. Por eso la Biblia dice, si usted quiere estudiar, hermano, la resurrección de los muertos, se dará cuenta que para entrar al cielo necesitamos tener cuerpo transformado. Gloria al Señor. Gloria al Señor. La primera resurrección
se efectuará en 3 etapas. Cristo las primicias, es decir, el primero que ha resucitado con ese cuerpo. Luego los que son de Cristo, la iglesia. Y cuando la iglesia, hermanos, sea arrebatada, estará con Cristo en el lugar donde Cristo la va a tener para celebrar las bodas del Cordero. Pero hasta ahí no se ha efectuado completamente la primera resurrección. Hasta que Cristo, hermanos, descienda. Dice que va a haber un día de oscuridad cuando el Señor descenderá del cielo y todo ojo le verá. Allí, hermano, la iglesia ya viene con Cristo. Ahí la iglesia no va a ver que Cristo está en el cielo. La iglesia viene del cielo con Cristo. Viene, hermano, y van a ver esa gran multitud, todas las naciones, todas las tribus y lenguas, dice que harán lamentación por él. Porque mirarán que vendrá Jesucristo con su pueblo y con sus millares de ángeles. Y se aparecerá la señal del Hijo del Hombre en las nubes del cielo, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, es decir, hermanos, aquellos que mataron a Jesucristo, van a resucitar para ver al Señor venir del cielo. Y van a hacer lamentación, pero ellos van a resucitar para ver, hermano, al Señor venir. Pero ellos van a volver a descansar, a dormir, hasta que se efectúe la segunda resurrección. Entonces resucitarán para recibir su sentencia. Porque eso es lo que hay que entender, hermanos, en lo que es la resurrección. Por eso el apóstol Pablo se preocupaba mucho de enseñar la resurrección de los muertos. Muchos de los que estaban ahí, hermanos, los fariseos, los saduceos, muchas personas en ese tiempo no creían en la resurrección de los muertos. No creían, por eso Pablo predicaba la resurrección, que va a haber una resurrección. Primera de los Corintios, capítulo 15, versículo 51, hablando Pablo de lo que acontecerá en el futuro. Dice, vea lo que dice el 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Cuando dice ese pasaje que la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos, se está refiriendo a esta carne, a esta sangre mortal. A este cuerpo mortal no heredará, el cuerpo no entrará así al cielo. Entonces dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cuántos glorifican a Dios? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es decir, Dios le va a dar a usted su cuerpo inmortal. Usted va a ser transformado, pero con un cuerpo también de hombre, pero un cuerpo transformado, glorificado. Gloria a Dios. Esto todavía, hermano, no se ha cumplido. Por eso le digo que el arrebatamiento de la iglesia todavía no se ha cumplido. Porque si no, nosotros estaríamos en vano predicando en este lugar. La resurrección todavía no se ha llevado a cabo.
Porque si no, no estaríamos predicando el evangelio. Porque para eso se predica el evangelio. Para que obtenga el hombre en este cuerpo mortal, se puede obtener la vida eterna. Para que cuando Cristo venga en gloria, cuando venga por su iglesia, le transforme ese cuerpo mortal por un cuerpo inmortal. Y esa es la enseñanza de la Biblia. Eso es lo que la palabra del Señor enseña. Por eso es necesario, hermanos, estudiar la palabra de Dios. Aleluya. Los israelitas serán resucitados, hermanos, también, pero en su debido tiempo, dice la palabra de Dios. Cuando la iglesia, hermanos, sea arrebatada, se llevará el Señor la iglesia. Y entonces cuando Él vuelva, después de cierto tiempo, cuando el Señor vuelva, volverá con su iglesia como su esposa. Y entonces allí es cuando los israelitas, hermanos, mirarán a su Mesías. Dice que el Señor descenderá y afirmará sus pies en el monte de los olivos para establecer su reino por espacio de 1000 años allí en Israel. Todo eso, hermanos, se va a cumplir. Eso no se ha cumplido. Muchas veces, hermanos, se oye por ahí que muchos anuncian que ya el fin del mundo ya viene. Pero el fin del mundo no va a llegar hasta que Dios lo quiera cumplir. No es porque el hombre diga ya viene un huracán y el mundo se va a acabar. No, hermano. Todas las personas que han vivido y todos tenemos que dar cuenta delante de Dios. El mundo no se va a acabar si Dios, hermanos, no lo quiere todavía. Aunque sí la Biblia dice que un día la tierra dice que va a huir de delante de la presencia de Dios. Pero tiene que acontecer la primera resurrección o el arrebatamiento de la iglesia. Cuando eso se manifieste, hermanos, entonces estaremos con el Señor por toda la eternidad. Por eso es necesario, hermanos, prepararse, porque en aquel día, cuando sea, hermanos, el arrebatamiento de la iglesia, ni su hijo, ni su hija, ni su papá, ni su mamá, ni su esposa, ni su esposo, ni el pastor, ni el ministro, ni nadie lo va a poder, hermano, ayudar para que esté preparado ese día. Porque la salvación es individual. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de estar bien delante de Dios. Porque en aquel día no va a decir usted yo escuchaba el testimonio de una persona allá en Guatemala. Siempre decía que y lo agarraba de broma. Y escuchaba que se lo decía al pastor y le decía: no, hermano, cuando sea ese día del arrebatamiento, yo me voy a colgar de su zapato para poder irme al cielo. Pero lamentablemente dice la Biblia que el Señor vendrá, hermanos, como un ladrón en la noche, que no va a avisar, no va a decir que ya estoy para llegar a la tierra, que le va a decir, va usted a oír la voz de Dios, y que Dios le vaya a decir: hijo mío, prepárate porque ya voy para abajo a traerte. Dice la Biblia que vendrá como un ladrón, que no avisa a qué hora va a entrar a la casa a robar. Aunque el Señor no es un ladrón. Dice que así lo pone como ejemplo, porque dice que como un ladrón, así como un ladrón es que entra sin avisar, así el Señor vendrá por aquellas almas que le han servido. Y hermanos, y si uno no está preparado, ¿qué va a hacer de nosotros? Porque déjeme decirle que después que se efectúe el arrebatamiento de la iglesia, después de que se efectúe la resurrección de los muertos, mucha gente se habrá quedado aquí en la tierra.
Y ahí va a ser, hermano, un lloro y un crujir de dientes, porque aquí es donde se va a comenzar a efectuar los juicios del Apocalipsis. Todos esos juicios del Apocalipsis, hermanos, después que sea el arrebatamiento de la iglesia, se comenzarán a efectuar, comenzarán el sonido de las trompetas, las copas se derramarán, antes que Dios, hermano, establezca su reino por 1000 años ahí en Israel. Pero aquel que se quedó para siempre, porque ya solamente va a esperar el día de la segunda resurrección. La segunda resurrección quiere decir que los que se fueron sin Cristo van a resucitar para estar enfrente de Cristo. Esto, hermanos, es algo muy importante para nosotros. Si Cristo viniera hoy, ¿estaremos preparados para irnos con Cristo? O como dijo Pablo, no sea yo que por tanto predicar y decir y a la mera hora me quedo. Yo tengo que prepararme, hermano. Usted tiene que prepararse. Nosotros le damos la palabra del Señor. Yo le puedo dar el mensaje a usted, pero si yo no me preparo, allá yo con Dios. Pero en aquel día cada quien va a entregar cuenta delante del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí en Ezequiel capítulo 37, versículo 13, dice el Señor una profecía que está para Israel. Porque le digo que la primera resurrección se va a cumplir cuando el Señor, hermano, venga para establecer su reino en Israel. Ahí van a resucitar los israelitas. Dice la Biblia: y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Esa es una profecía a Israel. Cuando ya los juicios, hermanos, de Dios hayan pasado sobre la tierra, entonces el Señor se aparecerá en las nubes del cielo y mirarán al Señor venir. Y entonces resucitarán los muertos. Ahí se completa, hermanos, la primera resurrección. Pero ya en esta parte la iglesia ya viene con Cristo. Gloria al Señor. Aquí, hermano, la iglesia también participará del reinado de Cristo en Israel. Pero la iglesia ya tendrá su cuerpo glorificado cuando se terminen los 1000 años, porque se van a terminar los 1000 años. Entonces dice Apocalipsis capítulo 20, esto, hermanos, se los enseño porque es necesario que comprendamos la palabra de Dios. ¿Cómo va a acontecer los juicios de Dios? Dice que antes que el Señor establezca su reino, dice que el Señor vendrá. Allí en el 19:11 de Apocalipsis dice que vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Aquí es donde el Señor, hermanos, viene y serán exterminados aquellos ejércitos que estén rodeando la ciudad de Israel. ¿Para qué? Para destruir a todos aquellos hombres que están en contra de Israel. Y allí, hermanos, habrá mucha mortandad. Pero estos muertos van a morir. Estas personas van a morir, pero van a resucitar después que pase el reinado de Cristo. Dice la Biblia que el apóstol Juan dice en el versículo 19 del capítulo 19: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo
y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho de delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Allí comienza, hermano, el castigo del falso profeta y dice la Biblia, la bestia y el falso profeta. La bestia y el falso profeta, hermanos, son dos hombres que se van a manifestar en Israel. Van a estar allí, van a engañar a muchos escogidos, a mucho pueblo israelita. Pero dice que cuando venga el Señor a establecer su reino en Israel, dice que esta bestia fue apresada y el falso profeta. Y dice que fue puesto en un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Aleluya. ¿Cuántos glorifican a Dios? Y enseguida se va a manifestar la resurrección de los israelitas. La primera se completará la primera resurrección. Capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es decir, estas almas que habían sido decapitadas, que habían sido torturadas, estaban de pie ya, estaban vivos, estaban resucitados, porque ahí se completa la primera resurrección con los israelitas. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Se completa con el pueblo de Israel la primera resurrección. Y luego entra el milenio. Aleluya. Aquí entra, hermanos, el reinado de Cristo por 1000 años en Israel. Pero los otros muertos no volvieron a vivir. Luego sigue diciendo, cuando los 1000 años se cumplan, porque Satanás dice que fue, hermano, apresado, fue encadenado y fue metido en el abismo para no engañar a ninguna persona. En esos 1000 años no va a haber diablo que engañe, porque Dios lo va, los otros dos, el falso profeta, el anticristo, estará ya metido en el lago de fuego. Pero el diablo todavía no. El diablo dice dice en el capítulo 20, versículo 1, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por poco tiempo. Versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, y la ciudad amada de Dios. Descendió fuego del cielo y los consumió.
Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. ¿Cuándo fue lanzada la bestia y el falso profeta a ese lago de fuego? Vimos que fue en la venida de Cristo, cuando descendió el caballo blanco. Y aquí ya estaba cuando el diablo dice que fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Con esto terminamos en el versículo 11, donde se efectuará la segunda resurrección, que es la resurrección conocida como la resurrección de condenación. Y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie. Vea cómo dice la palabra de Dios, que serán condenados en cuerpo. Aleluya. Dice que estaban de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Por eso, amados hermanos, en vida hay esperanza. Porque muchos creen, hermanos, ya me morí, ya se acabó todo. Pero falta, hermanos, la resurrección de los muertos. Todas las personas van a resucitar. Por eso les decía que no hay nadie, hermanos, en el cielo todavía, como tampoco, y esto creo que les va a asustar a muchos, pero eso es lo que dice la Biblia. Ninguno, hermano, está todavía en el infierno, porque todavía no se ha efectuado la segunda resurrección. Porque para que se pueda quemar una persona tiene que tener cuerpo, y Dios le va a dar un cuerpo a cada quien. Lo va a resucitar y le va a dar su cuerpo. Gloria a Dios. ¿Cuántos glorifican a Dios? Esta es palabra de Dios, amados hermanos. Todo esto no se ha cumplido. Todo esto se va a cumplir. Yo he enseñado esto por mucho tiempo aquí en la iglesia. Y esto, hermano, es muy delicado, porque yo cuando empecé a predicar, le empecé a pedir a Dios. Le dije al Señor: yo quiero predicar tu palabra, pero no quiero predicar mentiras. Quiero predicar lo que es. Si no, le dije al Señor, no me pongas a predicar. Porque, hermanos, es delicado, hermano. Cuando comenzamos a estudiar, hermanos, la unicidad de Dios, y nos damos cuenta que solamente hay un Dios, y si el hombre comienza a proclamar que hay tres, se está metiendo en serios problemas con Dios. Y aunque sea un servidor que diga que le sirve a Cristo, porque mucha gente, hermanos, se confunde, se va por otro camino. Por eso, hermano, es necesario escudriñar las escrituras y pedirle a Dios la revelación para poder, hermanos, hablar la palabra de Dios como es. Yo me siento muy tranquilo cuando hablo la palabra de Dios, porque sé que el Señor, hermano, me ha ayudado, porque le he pedido a Dios por mucho tiempo. Le he pedido a Dios que me guíe para poder predicar el mensaje de Él. Porque si no, hermano, si no me encuentro predicando
cosas que no son reales, inventos de hombres. Y eso, hermano, sería muy delicado para mí y para las almas que agarran el mensaje que les estoy predicando. Dios los bendiga, amados hermanos, y sigamos adelante en el camino de Dios. Solamente con este pasaje quiero dejarlos y hacemos una oración. Y dice la Biblia, ahí en Hebreos, capítulo 9, y con este pasaje, amados hermanos, nosotros nos despedimos en una oración. Capítulo 13 de Hebreos, versículo 27. Perdón, no es Hebreos 3, es 9. Capítulo 9 de Hebreos 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Cuándo será el juicio? Cuando sea la segunda resurrección. Esa es la resurrección de condenación. Cristo vive. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Póngase de pie, hermano, y vamos a orar. Y Dios nos ayude, nos bendiga para continuar en este caminar, para que seamos firmes, hermanos, sin fluctuar, firmes en Cristo Jesús. Porque, hermano, en el mundo hay mucho engaño. En el mundo hay mucho engaño. Yo puedo escuchar, hermano, en las redes sociales mucho engaño. Y cuando uno ve la escritura, se encuentra que no es real lo que se oye. Pero Dios nos ayude para que estemos, hermanos, de su mano. Porque el anticristo así va a venir. El anticristo, hermano, por eso se le llama anticristo. Es alguien que se va a creer Cristo como si fuera el Señor. Y por eso es que va a engañar a la gente. Pero Dios nos ayude para que no caigamos en ningún engaño y estemos preparados para la primera resurrección. Señor, en esta hora te damos gracias, bendito Padre, bendito Dios, te pedimos que tu bendición, Señor, nos ayude. Tu bendición, Señor, siempre esté con nosotros. Queremos, Señor Jesús, seguir hablando de tu palabra como es tu palabra, Dios mío. Ayúdanos, Señor, para seguir escudriñando, para seguir, Señor, de acuerdo a tu presencia. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, nos ministre, para que podamos, Señor, seguir y enseñar tu palabra, Señor Jesucristo, de acuerdo a como está establecido, Dios. Ayúdanos, bendícenos, bendice la iglesia, bendice la congregación, bendice a las almas que nos ven, Señor, por las redes sociales. Bendice a cada uno, Dios mío, de los que, Señor Jesucristo, nos ven siempre. Ayúdalos, Señor. Glorifícate en la vida de cada uno, Señor Jesucristo. Oh, que tu palabra more en nuestro corazón, en nuestra vida. Bendito Padre Celestial, te pedimos, Señor, por Milton Girón, que pide oración, Señor amado. Te pedimos por la vida de Milton Girón. Ayúdalos, Señor. Glorifícate en su vida, Padre eterno. Oh, bendito Dios, bendito Salvador. Hay poder en tu nombre, Señor Jesucristo. Tú eres grande, Señor, tú eres poderoso. Señor, cada corazón, Padre, confórtalo, Dios mío, de acuerdo a tu palabra, Dios mío, de acuerdo a tu voluntad, Señor, que nuestros corazones se sientan tranquilos, Dios eterno, de haber escuchado tu palabra. Que nuestros corazones, Señor, no se encuentren con ninguna culpa. Que nuestro corazón se encuentre limpio, Padre, esperando el glorioso regreso tuyo. Gracias te damos, Señor, por esta congregación. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén.
Gloria al Señor Jesús, hermanos. Así estamos despedidos y sigamos adelante en el camino del Señor. Él está con nosotros y vamos a seguir, hermanos, que esta iglesia siga creciendo para la honra y gloria de su nombre. Dios los bendiga.